Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hola, bienvenidos a un episodio de Mi Medicina Podcast. Yo soy Esther Iturralde y estoy muy emocionada de compartirte un episodio donde te cuento el camino a comprar una propiedad en Estados Unidos. Primero que nada, has de saber que hubo un momento en mi vida donde yo tenía cero confianza en mí misma de que iba a poder algún día ser dueña de alguna propiedad. Me parecía completamente imposible para mis capacidades, imposible para mi relación con el dinero, imposible para mi sensación de lo que podía producir, eventualmente ahorrar y eventualmente comprometerme a un plan de hipoteca, un préstamo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, ni siquiera ha pasado tanto tiempo. Hoy tengo 42 años. Yo creo que hace 12 años, cuando yo tenía 30 años, que me encontraba en un momento de absoluta carencia, tanto económica como de confianza personal, completa duda, escepticismo completo ante mi propia capacidad de tomar buenas decisiones, pensar en tener una propiedad era absurdo. Estaba completamente parada en una área de supervivencia emocional. Entonces, pensar en meterle más estrés a mi vida, atreviéndome a querer algo, desilusionándome porque no pasa, o tal vez haciendo que pasara, pero viviéndolo con mucho estrés, con mucha duda, con mucha preocupación, parecía como algo absurdo que, por supuesto, ni siquiera le dedicaba mucho tiempo y atención. Esto te lo digo porque hay veces que nuestra perspectiva del tiempo que va a tomar cambiar una circunstancia de nuestra vida está completamente sesgada a las creencias que tengo en mi mente. Yo ya te lo he dicho antes, pero fíjate, cuando tu realidad está muy lejana a lo que quieres crear, automáticamente cuando tú lo ves lejano, automáticamente hay una asociación en tu mente que dice, si está lejos, entonces toma tiempo lograrlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta realidad 3D, en esta línea del tiempo de nuestra vida aquí en la Tierra, asociamos todo el tiempo la distancia y el tiempo como cosas que tenemos que, con las cosas con las que tenemos que lidiar para lograr cualquier cosa. Si yo quiero dedicarme a esto, ¿cuánto me tardo en estudiar? ¿Cuánto tiempo me toma? Si yo quiero ir a tal lugar, ¿qué tan lejos está? ¿Cómo me puedo trasladar para llegar a ese lugar? Ya sea un lugar físico o un lugar de libertad financiera, un lugar de amor propio, un lugar de confianza personal, un lugar de autoaceptación corporal, ¿no? Entonces, mientras más distante me siento de la realidad que quiero, más tiempo creo que va a tardar. Esto es una cosa normal, está en nuestro paradigma de creencias
que nos ha acostumbrado a pensar de esta manera porque estamos acostumbrados, ¿no? A que si yo quiero ir a la escuela, pero la escuela me queda lejos, pues me hago 20 minutos en carro. Pero ¿qué tal que me fuera caminando? Me hago 3 horas caminando. Pero ¿qué tal que me fuera de rodillas? Puta, me hago un día de rodillas, ¿no? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos midiendo con la vara del tiempo, del esfuerzo, de la distancia, todo nuestro acercamiento a nuestros más grandes sueños. Y hay veces que estamos en una situación tan limitada, con tanta duda al respecto de nuestra capacidad, que pensar, por ejemplo, en comprar una propiedad se puede sentir tan lejano que ni siquiera sé qué tendría que pasar para poder recorrer esa distancia y convertirme en una persona que lo tenga, que haya hecho que pase. Muchas veces esta línea del tiempo nos fuerza a pensar en el tiempo que me tardo en generar el dinero que tendría que pagar para tener tal cosa. Y literal, ese era mi pensamiento. Fíjate, yo estudié diseño gráfico. Entré a una universidad y estudié comunicación visual, que básicamente es diseño gráfico con algunas variantes. Cuando yo salí de la carrera, yo salí por ahí de los 28 años de edad de la carrera y tenía muchas ganas de comerme el mundo, ¿no? Tenía muchas ganas de avanzar con mi vida, de conocer diferentes países, de sentirme con un poco más de holgura financiera, tenía ganas de casarme, tenía ganas de irme a vivir con el amor de mi vida, según yo, ¿no? O sea, tenía muchos planes que requerían dinero. Pero cuando yo salí de la carrera y me metí a trabajar, manifesté muy rápido un trabajo, lo cual me dio una sensación de logro, ¿no? Me sentí, me acuerdo que muy contenta porque yo todavía no había salido de la carrera y ya me habían entrevistado y ya me habían contratado en un despacho de diseño en la Ciudad de México, cosa que se sintió muy bien. Porque imagínate que yo en esa entrevista me acuerdo perfecto que les dije, oye, pero yo todavía no acabo, ¿no? Todavía tengo que entregar finales, todavía tengo un viaje de graduación con mis amigas, ¿no? Todavía tengo ahí varias cosas que hacer. Y me acuerdo que me dijeron, ok, ¿cuándo acabas? Y ponte que yo acababa, no sé, en 6 semanas. Y les dije, no, pues en mes y medio. Y me dijeron, perfecto, en 6 semanas empiezas. Eso se sintió espectacular para mí. Me acuerdo que yo dije, wow, todavía ni me salgo de la carrera, ya tengo mi trabajo esperándome, ¿no? Entonces se sintió muy bien. Sin embargo, en ese momento no me cuestioné tanto el tema del salario porque tenía la creencia en mi mente, tenía la creencia de que tenemos que empezar desde abajo. Es normal, ¿no? Tenía esa creencia. No pasa nada, vas a empezar desde abajo y vas a ir escalando, ¿no? Esa era una creencia en mi paradigma de creencias. Ojo, todo es una creencia. Tal vez ahorita mientras tú me escuchas, habrá quienes dicen, no, no tiene que ser así, ¿no? Y habrá quienes dicen, sí, sí concuerdo, hay que empezar desde abajo. ¿Por qué? Porque yo también tengo esa creencia, a mí también me lo inculcaron así, o yo mismo o yo misma lo he experimentado. Empecé desde abajo y fui creciendo poco a poco. Ok, yo tenía esa creencia, entonces no me importó iniciar en un trabajo donde iba a empezar desde abajo, seguramente iba a ser brillante, muy buena diseñadora, iban a ver el talento que había en mí, me iban a ofrecer más dinero, me iban a aumentar el sueldo, me iban a dar más prestaciones, me iban a lo que sea, ¿no? Bueno, para no hacerte esta parte del cuento largo, entré a trabajar a este despacho de diseño y rápidamente pasé por una gran desilusión. Había una parte muy ingenua en mí que pensaba, simplemente por ser talentosa, por echarle ganas, por ser muy dedicada a esto que hago como diseñadora, van a ver mi talento y me van a dar todo lo que yo me merezco. Más dinero, más proyectos, más liderazgo, ¿no? Era una parte de mí muy ingenua que pensaba que simplemente así iba a funcionar. Entonces, cuando entré a trabajar a este lugar, la verdad es que no estaba pasando nada fuera de lo normal. Simplemente tenía que llegar muy temprano, me empecé a topar con el tráfico de la mañana, me empecé a topar con que no salía a mis horas, me empecé a topar con que me pedían que me quedara muchas horas extras, a veces salía de madrugada del despacho de diseño. La verdad es que se empezó a volver muy pesado para mí. Además, me empecé a dar cuenta que realmente no me estaban pidiendo que explotara mi creatividad. Simplemente tenía que hacer mucho trabajo de talacha y la creatividad se quedaba como en manos de otras personas más talentosas, con más experiencia.
Entonces yo me encontraba como en esta posición de pensar que yo iba a traer nuevas propuestas con mi creatividad como diseñadora y en realidad estaba yo simplemente picando la cebolla, ¿no? Para que alguien más hiciera el guisado. Entonces esto lo empecé a vivir con mucha desilusión, con un sentimiento como de derrota y empecé a como a sentir que tenía una nube negra encima de mí. Todos los días me la pasaba pésimo, empezaba a sobreanalizar cuándo iba a poder cambiar esa realidad, cuándo iba a venir el aumento o cómo le iba a hacer para crecer. Empecé a entender que el despacho donde trabajaba era un despacho muy horizontal. Entonces había muchos diseñadores, había pocos directores de estilo y había un dueño, ¿no? Que era quien hacía las relaciones con los clientes grandes. Entonces de repente me di cuenta que no había mucho espacio para crecimiento, cuando menos en esa empresa, lo cual implicaría buscar por otro lado. Y ahí me empecé a ofuscar. Yo no sé cómo buscar en otro lado, no tengo conexiones, mi sueldo no me alcanza para nada. Me empecé a dar cuenta que, fíjate, yo ganaba 9,000 pesos en ese momento. 9,000 pesos al mes, dejando toda mi energía de lunes a viernes, de 7 de la mañana que yo salía de mi casa a 8, 9, 10 de la noche para regresarme a mi casa. Entonces hay veces que en el estacionamiento, en la gasolina, en lo que comí porque ya no llegué a mi casa a comer, entonces tuve que cenar afuera, en los tacos que te compraste, en el licuado de mamey de la mañana, en la torta de tamal, pues bastante de mi sueldo se me iba simplemente en solventar mis necesidades, ¿no? Lo cual hacía que ahorrar fuera bastante complicado. Entonces, conforme fue pasando esto, además, yo me di cuenta que o sea, yo había trabajado en Starbucks antes, pero este era como mi segundo trabajo formal y me pagaban el sueldo mínimo y el resto, para juntar los 9,000 pesos de mi sueldo, me lo daban como por honorarios. Todo esto hacía que lo que yo guardaba de dinero para mi fondo de ahorro, mi fondo del retiro, mi Infonavit, que quienes no son mexicanos sabrán, bueno, les cuento que el Infonavit es una situación del gobierno de la Ciudad de México donde si tú trabajas, tu empleador paga un porcentaje al Infonavit para que eventualmente tengas un dinero ahorrado, acumulado, que te funcione para comprar tu primera vivienda. ¿Ok? Bueno, entonces yo no tenía mucho historial de haber trabajado mucho tiempo o con buenos sueldos como para ir teniendo un buen ahorro en el Infonavit, ¿no? Ni en el fondo del ahorro para el retiro. Entonces, bueno, así fue pasando el tiempo. Estuve en ese trabajo solamente 9 meses, 9 meses en los que yo la verdad no era una buena energía para trabajar. Estaba muy negativa, me quejaba de todo, me sentía muy victimizada cuando salíamos tarde, cuando no había comido, cuando salía súper cansada, cuando llegaba súper desmañanada porque ni dormí, ¿no? Yo la verdad traía una energía muy nefasta porque no quería estar ahí. Estaba vibrando en decepción, en desilusión, en mucha frustración y además como muy confundida de cómo cambiar mi circunstancia. Fue gracias a que, fíjate, mi hermana se hizo novia de una persona que tenía una empresa y entonces esa empresa necesitaba un sitio web. Entonces esta persona me contrata a mí para que en mis tiempos libres le construyera una página web. Era una página web bastante compleja y yo me atreví a cobrar 30,000 pesos por esa página web. Y digo me atreví porque acuérdate que yo venía de un lugar de muy poca experiencia y muy poca confianza personal. No sabía cobrar, no sabía ponerle precio a las cosas. Entonces, bueno, me atreví a cobrarle 30,000 pesos por hacerle este sitio. Cuando esta persona me dijo que sí y me pagó, yo sentí que con un sitio web estaba teniendo, o bueno, me di cuenta que con un sitio web yo estaba teniendo 3 meses de sueldo y una lanita adicional. A esto, obviamente, rápidamente mi mente hizo conjeturas. No manches, si yo renuncio a mi trabajo, con este proyecto tengo 3 meses de salario. Y si yo dejo de ir al trabajo, entonces tengo muchas horas para dedicarle a este proyecto, lo puedo sacar mucho más rápido, ¿no? Y si yo dejo de perder tiempo en manejar y dejo de gastar dinero en gasolina y en comer en la calle y dejo de llegar a mi casa tan tarde, tengo energía para buscar más clientes. Así fue como en mí salió la idea maravillosa de yo poner mi propio despacho.
tuve que enfrentarme con el darme cuenta que ser empleada de un despacho no me iba a sacar de pobre, no me iba a ayudar a conseguir mis sueños de autorrealización, no me iba a dar la libertad de tiempo para viajar o para descansar o para alguno de mis hobbies, ¿no? Y después tuve como este momento de epifanía, donde me di cuenta, si yo consiguiera un sitio web de 30,000 pesos 4 veces al año, ya tengo más dinero de lo que aquí me pagarían al año en picar piedra, ¿no? Entonces, obviamente, me hizo muchísimo sentido y de ahí tuve como las agallas y la claridad para decirle que no a ese trabajo, renuncié a los 9 meses y me puse a crear este sitio web. Mientras yo creaba este sitio web, además me puse a crear la propia identidad corporativa de mi propio despacho, en el cual yo era la dueña, yo era la creativa, yo era la contadora, yo era la que barría el piso, yo era la secretaria, yo era la que sacaba las copias, yo era la que le hacía relaciones públicas al despacho. Era un despacho de una persona, yo. Pero yo sabía que eso en algún momento iba a crecer. Bueno, ahí estuve picando piedra 3 años. Me di cuenta que en esos 3 años no logré contratar a nadie. Tenía algunos meses donde ganaba 5,000 pesos. Tenía algunos meses donde ganaba 20, 30,000 pesos. Me acuerdo, creo que lo que más gané en esos 3 años al mes fueron como 45,000 pesos, donde yo me sentía multimillonaria. Entonces, de alguna manera, los meses que ganaba poquito con los meses que ganaba mucho, hacían un promedio donde sí o sí ganaba más de 9,000 pesos. Pero entonces te das cuenta cómo la vara de lo menos que debo ganar son 9,000 pesos al mes para que haber renunciado a ese trabajo sea una buena idea. Ese era mi termómetro. Pero poco a poco ese termómetro fue subiendo la vara de lo mínimo que yo me demandaba a mí misma generar. Entonces, yo en esa temporada, yo vivía con mis papás y ellos cubrían la mayor parte de mis gastos, ¿no? Ellos cubrían el internet, la luz, la casa, la comida, la lavadora, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo podía como tenerlas gracias a que vivía con mis papás. Entonces, como que había el sueño de independizarme, ¿no? De rentar una casa. Pero esto para mí fue muy complicado en un inicio porque yo tenía una relación donde había muchísima codependencia. Entonces yo no pensaba en qué pasaría si yo me independizo. Más bien la idea era, ¿cuándo nos vamos a ir a vivir juntos tú y yo? ¿O cuándo nos vamos a casar para empezar de recién casados en un departamento a construir nuestra vida? Tenía un pensamiento muy ingenuo y muy codependiente ante eso. Yo pensaba, yo no voy a poder sola. De hecho, yo no quiero sola, porque yo solamente quiero y sueño despierta cuando sueño en pareja, ¿no? Era demasiado codependiente mi bienestar, mi felicidad, mi identidad a hacerlo todo con esta pareja que yo tenía. Y esta pareja que yo tenía sus propias creencias limitantes del dinero, ¿no? Él tenía sus propios síndromes de inferioridad, su propia forma de controlar, sus propias máscaras, sus propios miedos, ¿no? Entonces, por más que yo quería que por amor nos fuéramos a vivir juntos y empezáramos desde cero a construirnos nuestra propia vida, pues me topaba con alguien que me decía, no, espérate, todavía no, todavía no, todavía no, ¿no? Entonces, por un lado, yo sentía que eso me cortaba mucho las alas de crecer, ¿no? Obviamente, hoy entiendo que le pasaba la papa caliente de la responsabilidad por mi codependencia, ¿no? Pero fíjate, dentro de mis pensamientos estaba esta parte de decir, claro que tú y yo juntos podemos empezar desde cero, pero ¿qué crees? Por supuesto que yo sabía que él, por tener un mejor trabajo que yo y llevar más años en ese trabajo, él tenía un muy mejor Infonavit. ¿Te acuerdas que te dije que el Infonavit es esta institución del gobierno donde te sacan una cuenta, te quitan una porción de tu sueldo, esto se va acumulando hasta que llegas a cierta cantidad de dinero y puedes con tu Infonavit pagar el enganche para tu primer vivienda? Entonces, muchos de mis amigos de esa temporada empezaron a comprar tal vez como alguna primera casita o un depa o algo y utilizaban su Infonavit, ¿no? Para poder lograrlo. Entonces, eso le dio a mi paradigma de creencias una referencia muy importante. Sin Infonavit está imposible. Y yo tenía un Infonavit con 3 pesos. Entonces, pues yo descansaba en saber que
cuando él y yo nos fuéramos a vivir juntos o nos casáramos y quisiéramos comprar tal vez un departamento, íbamos a poder empezar con su Infonavit. O sea, esta creencia se hizo en mí como gracias a la experiencia, a escuchar, a saber cómo los demás que vivían a mi alrededor lograban empezar a comprar su primer depa, ¿ok? Y pues yo no me di cuenta que esto estaba siendo una creencia limitante, ¿no? Pero bueno, esa relación eventualmente terminó y cuando yo tenía entre, pues sí, 28, 29 años, pasé una etapa muy fuerte, muy dura de decepción amorosa, donde esta relación en donde yo había puesto todos los huevos de la gallina, donde yo me había vuelto sumamente codependiente y mi identidad o mi valor estaba súper enredado con esta persona, en el momento en el que me quedo sola, pues imagínate, la verdad es que no tenía dinero, no tenía confianza, no tenía compañía, no tenía la sensación de pertenencia con nadie, me sentía súper desvalidada, súper desmoralizada, súper incompetente, me sentía súper culpada a mí misma por mí de haber tomado tan malas decisiones en la vida, por no tener Infonavit, por no tener ahorros, por no haber estudiado una mejor carrera, por no haber estudiado antes, ¿no? O sea, había un ataque monumental en mi mente. Entonces, yo me encontraba en una situación con muchísima carencia y con todas las dudas posibles ante cómo le iba a hacer para independizarme. Cuando yo cumplí 30 años, de verdad llegué a un punto de quiebre. Me acuerdo perfecto de haberme sentido muy intimidada por la noción de tener 30 años y no haber logrado nada. No tener un buen emprendimiento, no tener trayectoria en alguna empresa, no tener pareja, no tener confianza personal, no tener ahorros, no tenía nada. Y eso me dio muchísimo miedo. Fue un momento de mucho dolor, fue un momento de mucha confusión, fue un momento de mucho autorreproche, ¿no? Pero al mismo tiempo fue una etapa de tocar fondo y que ese fondo me permitiera tocar la emoción del coraje, coraje por mí misma, para sacarme adelante de eso y poder reinventar todas las áreas de mi vida que estaban muy carentes, ¿no? Empezar desde cero a analizar mis creencias, mi amor propio, mi merecimiento y con ello empezar a salir del hoyo. Bueno, pues yo quería que mi cumpleaños 30 pues fuera cuando menos un motivo de celebración y me acuerdo que yo vivía con mis papás. Me fui, esto ya te lo he contado en el podcast, si llevas tiempo escuchándome ya te sabes esta historia, pero el punto es que dentro de esa etapa tan dura y haber estado con tanta depresión y habiéndome sentido tan mal al respecto de lo carente que me sentía en la vida, pues sí logré irme a festejar mi cumpleaños número 30 y tratar de celebrar mi vida, compartir con mis mejores amigos y tratar de tener una buena actitud, ¿no? Ante mi cumpleaños, porque también mi cumpleaños por mucho tiempo era motivo de bajón, ¿no? Es mi cumpleaños y me siento inexplicablemente triste, ¿no? Bueno, pues traté que mi cumpleaños número 30 no fuera esa misma historia. Y me acuerdo que me fui a celebrar, me fui a bailar con mis amigos y en este irme a bailar me divertí mucho y llegué a mi casa a las 7 de la mañana. Cuando yo llegué a mi casa mi mamá estaba enfurecida y ese día nos peleamos monumentalmente. Me acuerdo que mi mamá, una de las cosas que más me decía en esa etapa de mi vida y desde mi adolescencia, era que en su casa son sus reglas, porque yo vivo en su casa y en su casa se hace lo que ella dice, ¿no? Yo creo que muchas personas se identificarán con esto, no es algo muy original de mi mamá, hay muchos papás que tienen como el mismo guión cuando se trata de las reglas de su casa, ¿no? Lo cual la verdad en cierta medida también estoy de acuerdo, ¿no? En tu casa, pues tú pones las reglas, ¿no? Bueno, pues yo vivía en su casa, ¿no? Entonces, ese día nos peleamos, me acuerdo que yo defendía el punto de que había sido mi cumpleaños, tenía 30 años, es válido divertirse, es válido festejar, que no me viste tan deprimida por todo un año, ¿no? Estoy saliendo del hoyo y cuando saco la cabeza me das una patada, ¿no? Bueno, pues mi mamá, para no hacerte el cuento largo, me corre de la casa y yo me quedo homeless, ¿no? Con mis gatos, sin nada, sin ahorros, sin absolutamente nada. El universo entero se sincroniza para ayudarnos, porque yo ya había tenido muchos simulacros de querer independizarme. Desde la relación pasada que tuve, yo quería que nos independizáramos juntos. Cuando esa relación termina y en esta etapa de depresión, por supuesto yo pensaba y ponderaba, bueno,
tal vez me debería de ir sola para tener cierta libertad, para sentirme más adulta, para que sea mi casa, ¿no? Para dejar de seguir las reglas ajenas y poder, pues, tener un poquito de autonomía, ¿no? Pero obviamente me intimidaba muchísimo el compromiso de pagar una renta, por lo que te cuento de que a veces ganaba bien y a veces ganaba mal. Entonces, esa poquísima estabilidad económica o esa ausente estabilidad económica no me dejaba dar el paso a tener un compromiso de pagar una renta todos los meses. Finalmente, cuando mi mamá me corre de la casa, no me quedó de otra, ¿no? Las cosas se alinearon de tal manera que mi hermana se estaba divorciando al mismo tiempo y pudimos irnos a vivir juntas como roomies y entonces compartir la renta viviendo juntas. Entonces ya ahí me dio un escalón. Pero de todos modos, fíjate, yo pagaba, el departamento que rentamos costaba 14,000 pesos al mes. Entonces yo tenía que pagar 7 y ella tenía que pagar 7, ¿no? Pero eso era reto suficiente para mi mente, que no se sentía capaz de tener estabilidad, de generar ese dinero, de creer en sí misma. Pero fue el dolor de sentir esa opresión de mi familia, de sentir que no tenía autonomía ni para festejar mi cumpleaños, ni para llegar a la hora que yo quiera a los 30 años porque no es mi casa. Todo ese dolor, ese enojo, esa tristeza, esa frustración, ese autorreproche y autojuicio hizo un milagro por mí. Me ayudó a sacar ese coraje, ¿no? Ese coraje que de repente surge cuando tocamos fondo y cuando de plano ya estamos muy patéticos o patéticas. Entonces, en ese momento eso me despabiló y me empezó a ir mejor. Empecé a demandarme más excelencia, más confianza, empecé a perseguir clientes más grandes, empecé a crecer. Ahí fue cuando conocí el arte de la manifestación, ahí fue cuando se abrió mi conciencia y empecé a entender que tú y yo somos creadores de nuestra propia realidad y donde mi proceso se empezó a acelerar. ¿Te acuerdas que te narraba en esta historia que cuando percibimos que nuestra realidad es muy lejana a lo que nos gustaría experimentar, automáticamente nuestra mente limitante piensa que va a tomar mucho tiempo porque eso está muy lejos de quién soy? Bueno, pues cuando yo conocí el poder de la manifestación, empecé finalmente a cuestionármelo de otra manera. Y dije, ¿qué tal que yo pudiera aprender a comprimir el tiempo que algo toma a través de acelerar el cambio de creencias de mi propia mente? ¿Te acuerdas que te decía, no hay sueños grandes, hay mentes chiquitas? Cuando yo entendí esto, entonces decidí acelerar el proceso de agrandar mi mente para acercar la potencialidad de mis sueños y reducir el tiempo que toma crear algo. Porque obviamente pasaban estas ideas muy convencionales por mi mente que me decían, uy, no, con este sueldo, de aquí a que ahorro, cada mes puedo ahorrar 1,000 pesos. Si yo necesito 800,000 pesos para el enganche de un departamento de 4 millones de pesos, no manches, ¿cuánto me voy a tardar? Me voy a tardar 800 meses. Yo me morí antes de vivir 800 meses. Entonces, por más que pensemos, bueno, voy a crecer, voy a ganar más, voy a poder ahorrar un poquito más, cuando tenemos una mala relación con el dinero, eso no pasa. No pasa y se posterga y nos salen urgencias y emergencias y gastamos en algo y en el disfrute del día a día ya esos ahorros no sucedieron, ¿no? La vida va evolucionando, nos casamos, tenemos pareja, algunos elegimos tener hijos o no, y de repente no he logrado ahorrar nada porque lo percibo tan lejos que no actúo como una persona que lo percibe cercano o viable, ¿no? Entonces, bueno, la vida me obligó, mi mamá con mucha sabiduría interior, tal vez inconscientemente, el hecho de que me corriera de la casa me ayudó a crecer muchísimo, a soltar un poco la ingenuidad de mi vida, la ingenuidad de mi vida profesional y creerme que yo tenía que ser suficiente para mi negocio, tenía que ser suficiente para mis clientes, ¿no? Entonces, eso me dio un gran salto cuántico. Rápidamente, fíjate, yo te conté que yo ganaba entre 5,000 pesos y 45,000 pesos al mes, dependiendo el cliente, los proyectos que tuviera, los anticipos o los proyectos que estuviéramos terminando. Pero cuando yo me independicé, a los 3 meses yo logré cerrar 4 igualas, cada una de esas igualas de 30,000 pesos. Entonces tenía 4 clientes que me pagaban mensualmente 30,000 pesos. Imagínate que en 3 años no logré rebasar la barrera de entre 5 a 45,000 pesos al mes, yo sola. Sin embargo, cuando me independicé, a los 3 meses de tener mi propio espacio y haberme comprometido a pagar renta, entonces
amplié mi capacidad de recibir a 120,000 pesos al mes seguros y proyectos adicionales. Ahí fue un gran salto cuántico donde comprimí el tiempo que yo percibía que me iba a tomar, a ahorrar o acumular cierta cantidad de dinero para algún día tener una primera vivienda propia, ¿no? Ahí obviamente dio un gran salto mi autoestima, mi autoconcepto, mi sensación de poder lograr cosas, ¿no? Porque me lo demostré a mí misma. Empecé a entender más el arte de la manifestación, cómo jugar con las leyes universales para extender el dinero, para creer en ti, para que te digan que sí, para manifestar los clientes ideales, los proyectos que te gustan, etcétera, ¿no? Empecé a vivir una etapa muy fascinante de mi independencia finalmente a los 30 años. Yo creo que de los 30 a los 33 años fue cuando más rápido empecé a dar saltos en mi economía, demostrándome que ahora en un mes ganaba lo que antes ganaba en un año, ¿no? Esto me llevó por fin a crecer mi negocio, contraté diseñadores, empecé a hacerme responsable no solamente de pagar mi renta en el departamento y todos mis gastos, sino pagar la nómina, pagar el sueldo de 4 diseñadores que trabajaban ahora para mí, ¿no? Y que yo tenía que traer los proyectos, los clientes, para que ellos tuvieran que hacer y yo tuviera cómo pagarle su sueldo. Entonces empezó una etapa fascinante de desvincularme de las creencias que tenía de que yo no podía, que era demasiado difícil, que tenía que esperar demasiado tiempo, que tenía que empezar desde cero. Porque si te fijas, de haber empezado desde cero, di un brinco muy grande a convertirme en la dueña de mi negocio, ¿no? Entonces no crecí en una empresa poco a poco. Me desvinculé de la creencia de que tengo que empezar de cero y alguien más me va a ir dando permiso de ganar más dinero conforme vean o aprueben mis talentos y mi forma de ser. Decidí que yo podía autoaprobarme, yo podía autoelegirme, yo podía autonombrarme CEO de esta empresa, aunque yo fuera la única empleada. Y yo elegí dar el salto cuántico a través de creer que me merezco los clientes correctos para después merecerme los empleados correctos que pudieran ayudarme a darle vida a estos proyectos que estábamos recibiendo en mi negocio. Bueno, así me aventé ¿cuándo fue? Me aventé ¿cuántos? Como 8 años me aventé en ese departamento. Hubo 2 etapas en ese departamento, porque primero vivía con mi hermana y pagábamos aquella renta, ¿no? Nos dividíamos la renta en 2 y por supuesto todos los gastos, que si el wifi, la luz, el agua, el gas, ¿no? Todo eso nos lo dividíamos entre las 2. Y para mi sistema nervioso, de alguna manera fue muy hermoso poder dar ese paso que me daba mucho miedo, que me intimidaba, que me hacía dudar de mí, etcétera. Poderlo dar con mi hermana fue pues mucho más amigable con mi sistema nervioso, ¿no? Pero después mi hermana se casó. Entonces mi hermana se fue y yo todavía me quedé viviendo en ese departamento, pero ya no quería tener roomie, no quería vivir con nadie más. Entonces mis responsabilidades se duplicaron. Pagaba ya la renta completa, todos los gastos completos, pero mi negocio ya estaba teniendo tracción. Entonces ya no me intimidaba tanto ni pagar la nómina, ni ahorrar un poco, ni además pagar los gastos de vivir independiente, de vivir sola. Entonces llegó un punto en el que mi sistema nervioso normalizó eso. Yo vivía en una colonia en la Ciudad de México donde pues me encantaba mi colonia, era muy céntrico para las cosas que yo hacía en la Ciudad de México, etcétera. Y empezaron a construir unos edificios muy padres alrededor de esa zona. Entonces me acuerdo que en ese departamento, yo desde mi cama, en la recámara del departamento, había una ventana y yo podía ver un edificio que estaban construyendo. Yo lo vi crecer desde que estaba así en palitos, ¿no? Palitos empezó a crecer el edificio hasta que empezaron con los acabados, con las ventanas, con esto, con el otro. Y yo, de verdad, yo pensaba, yo quiero uno de esos departamentos, porque me encantaría seguir viviendo en la misma colonia, pero vivir en un departamento nuevo, recién hecho, en un edificio moderno, me encantaba, ¿no? Y lo visualizaba, pero te soy muy sincera, dentro de mí no había la noción de que yo pudiera hacer eso, de que yo pudiera lograr eso. Simplemente pensar en un enganche, en un crédito hipotecario, no sabía ni cómo se hace, ni cómo te aprueban, ni qué tan fácil o difícil sería. Entonces, aunque esto lo pensaba, fíjate, ese edificio estuvo en construcción como 4 años.
antes de que estuviera ya terminado. Entonces esos 4 años yo lo vi desde la ventana, ¿no? Yo lo veía desde la ventana, cómo lo iban creando, etcétera. Yo viví en ese departamento 8 años y medio, ¿no? Durante esos 8 años y medio manifesté a Brent, ¿no? Y con Brent eventualmente me casé y después de habernos casado, tardó 2 años en salir la Green Card y finalmente me moví a vivir a Estados Unidos con él como a los 8 años. Cuando yo me mudé, fíjate, yo me mudé para Las Vegas. Ese fue el primer lugar en el que viví en Estados Unidos cuando salió mi Green Card. Ahí teníamos un departamento, Brent y yo, era nuestro departamento de recién casados y fue en el 2019. En ese periodo, cuando yo me mudé, mucha parte de mis ingresos seguía viniendo del diseño. Mi despacho de diseño se empezó a volver un despacho especializado casi en eventos masivos, en expos o en restaurantes, ¿no? Entonces tenía muchos clientes que tenían sus restaurantes o estos eventos en los que era importante estar de manera presencial. Entonces yo decidí que aunque me iba a ir a vivir a Estados Unidos con mi esposo y tener mi vida de recién casada, pues solamente vivía en Las Vegas. Hay como 10 vuelos directos de México de Las Vegas a México todos los días. Entonces yo pensaba, está muy fácil, ¿no? Irme a vivir a Las Vegas y venir a México, ponte que una semana al mes, y en esa semana al mes acumular todas mis juntas, mis visitas a ver clientes, mis comidas con clientes, ¿no? Para que yo pudiera mantener activas mis fuentes de ingreso mexicanas, ¿no? Que me iba muy bien. Entonces imagínate que ahí doy otro salto cuántico de pensar, primera, no podía independizarme, me independizo con mi hermana pagando la mitad, mi hermana se va, me quedo pagándolo todo, me surge la opción ya de irme a vivir a Estados Unidos y con ello mis gastos en Estados Unidos. Pero ya tenía la capacidad de pensar que yo podía seguir pagando la renta en el departamento de México, aunque no viviera ahí, con tal de que cuando viniera una semana al mes pudiera llegar a mi propia casa. ¿Por qué? Porque ya me había vuelto muy enamorada de la posibilidad de tener mi propio hogar, ¿no? Mi propia casa y no llegar de visita con mis papás, ni con mis amigos, ni con mis hermanos. Yo quería llegar a mi casa con mis cosas, con mis muebles, con todo lo que me había costado un trabajal empezar a acumular, ¿no? Entonces me fui a Estados Unidos 2019 y empezó mi camino por crear algunos cursos en línea y empezar a crecer mi carrera como coach. Ya existía este podcast, le estaba echando muchas ganas para hacer esa transición de generar más dinero con coaching que el dinero que generaba con diseño y con mis clientes en México. Bueno, pues cuando sale la pandemia, por ahí de inicios de marzo del 2020, a mí me empezó a ir muy bien. Empecé a tener muchísimos clientes de coaching. Cuando se da la pandemia como tal, así duro, fue cuando yo lancé mi certificación de coaching Sherpa, que lo llevaba planeando por mucho tiempo. Y en ese primer lanzamiento me fue espectacular. Yo cerré mi primer lanzamiento de Sherpa con 65 alumnos en la primera generación de miembros fundadores. Entonces imagínate que di un gran salto cuántico de economía. ¿Te acuerdas que te conté que de ganar 9,000, pasé a ganar entre 5 y 45, después a ganar 120 y más? Después, con el paso de los años, empecé a tener más proyectos. Entonces, de repente había meses que ganaba 200, 300, 1,000 pesos, obviamente pagando la nómina de mis alumnos y mis compromisos y demás. Pero de repente, en este camino de coaching, de repente tengo ese siguiente salto cuántico. Entonces, te vas dando cuenta que la noción de cuando tenía 30, pensar en tener un departamento era algo que parecía que me iba a tomar 800 meses o toda mi vida sin poder lograrlo. Después de 2 años ya era algo mucho más viable que tal vez me tomaba 2, 3 años. Después se convirtió en algo que tal vez podía lograr en 1 o 2 años. Después, en el 2020, se convirtió en algo que tal vez podía lograr en meses. Entonces, todo esto, ir creciendo tu mente, ir creciendo tu sistema nervioso, saber de manifestación, atreviéndote a correr algunos riesgos, es lo que te va dando saltos cuánticos donde dejas atrás tu yo del pasado y te conviertes en una persona con mayor capacidad y con mayor fluidez para lidiar con aquellas cosas que antes eran dificilísimas de considerar o de lidiar. Entonces, en el 2021
compro mi departamento. ¿Y qué crees? Compro un departamento en la Ciudad de México, justo aquel departamento, en ese edificio que veía por la ventana de mi departamento anterior. ¿Te acuerdas que te dije que yo mantuve mi departamento pensando que iba a venir una semana al mes para mantener a mis clientes activos? Pues por supuesto ese fue un plan que no consideraba la pandemia. ¿Te acuerdas que en la pandemia pasamos 3 años casi sin viajar? Bueno, pues yo tenía el departamento ahí medio abandonado, casi no podía venir a la Ciudad de México y mis clientes con restaurantes, pues también tuvieron que cerrar sus restaurantes. Entonces hubo un momento de transformación que yo no pude prever en mis más grandes sueños. Entonces, esta fluidez y esta apertura a evolucionar me permitió hacer esta transición con mi negocio y ver el cómo sí, ¿no? Pero te das cuenta que para poder ver el cómo sí, yo tuve que descansar en todo el trabajo que había hecho de amor propio, de merecimiento, de confianza personal, de creer que no hay nada mal en mí, que puedo salir adelante, ¿no? Que puedo con esto, ¿no? Aprender a navegar emociones como miedo, duda, incertidumbre de una mejor manera para no colapsar en el proceso fue muy importante. Entonces, mi esposo y yo volamos a la Ciudad de México. ¿Y te acuerdas del infamoso Infonavit? Por supuesto, yo no tenía ni 2 centavos en el Infonavit, porque cuando me volví emprendedora, pues menos. Yo no hacía contribuciones voluntarias ni al Fondo del Ahorro, ni al Infonavit, ni nada, porque todo el dinero que yo generaba de alguna manera yo lo necesitaba, ¿no? Entonces no tenía esa noción. Pero para finales del 2021 yo ya tenía 1 millón de pesos listo, disponible para ponerlo como enganche a comprar el departamento literal de mis sueños, porque soñé con él 4 años en lo que vi el edificio aparecer, eventualmente formarse y terminar y tener su lona de departamentos en venta, ¿no? Cuando yo llegué, fíjate, cuando yo estaba buscando comprar departamento, obviamente coticé varios departamentos de la zona, no me quería ir con la finta y comprar el departamento que había visualizado nada más. Me acuerdo haber tenido una conversación con un amigo muy querido y decirle que estaba pensando comprar departamento y que él me dijera, no manches, ahorita comprar departamento en la Ciudad de México es imposible. Es que los créditos hipotecarios están altísimos, es que los intereses es que te comen vivo, es que ahorita, ¿no? Me pasó todas sus creencias limitantes y su negatividad al respecto y me acuerdo de yo sentirme profundamente abrumada. Sin embargo, el deseo de comprar un departamento había estado en mí por mucho tiempo. Así que fui, ¿no? Cuando llego a este departamento a hablar, a este edificio, a hablar con los agentes de venta, me acuerdo que lo primero que me dijeron fue, todo esto ya está vendido, quedan estos, ¿no? Y yo decía, si comprar un departamento en la Ciudad de México ahorita es tan imposible, si los créditos hipotecarios están tan altos, si los intereses están tan absurdos, ¿quiénes son todas estas personas que lo logran? ¿Quiénes son todas estas personas que llegan y compran un departamento de contado? Incluso creo que había una persona que había comprado 5 departamentos de contado en el mismo edificio. Y yo digo, ¿qué tendría que pasar en mi mente para yo ser una persona que tiene la confianza para llegar y decir quiero 5 departamentos porque quiero invertir en eso, ¿no? Entonces, me daba cuenta que todo es perspectiva. ¿Te acuerdas que yo aquí yo ya sabía de manifestación? Yo ya sabía que mi mente le quedaba chica a mis sueños, a mis planes, ¿no? Entonces, cuando volteo a ver que alguien me limita o me quiere hacer un trasplante de todas sus limitantes, de lo que opina, de lo difícil que lo ve, estoy solamente contaminándome, llenándome de dudas y de miedo. Entonces, yo decidí seguir adelante de cualquier manera. Puse mi dinero, obviamente me ayudaron con el tema de los créditos hipotecarios, empecé a entender el proceso que era muy ajeno a mí, empecé a pasar por esa curva de aprendizaje y con esa curva de aprendizaje, ¿tú crees que todo fue miel sobre hojuelas? Para nada. Por supuesto lo viví con estrés, por supuesto me dio miedo, por supuesto tuve dudas, por supuesto me cansé, por supuesto me confundí, ¿no? Pero eventualmente llegó el día de firmar, tener el rollo, tener todo mi plan hipotecario funcionando, haber dado el enganche y de repente llega la entrega de las llaves del departamento. Ahí estás, Esther. Desde este edificio yo veía por la ventana mi departamento anterior. Di un salto cuántico de ser quien de ese departamento allá abajito veía por la ventana el edificio alto
ahora veía desde el edificio alto a mi yo del pasado en ese departamento de antes. Entonces empezaba a darme cuenta que todo es perspectiva para trabajar este plano cuántico de posibilidades, donde el plano cuántico de posibilidades solamente es un mapa de información y energía que se entreteje para crearte una realidad u otra. Pero conforme tú cambias tu forma de pensar y tu forma de sentir, puedes acortar el tiempo que toma y la distancia para estar en el polo opuesto de un deseo, de ser quien quiere algo a ser quien tiene eso. ¿Ok? Bueno, entonces esto te lo he contado con mucho detalle porque quiero que me uses como espejo y empieces a cuestionarte qué cosas ves lejanas, qué cosas ves imposibles y cómo le podemos hacer para que aprendas que aunque intuitivamente, si lo ves lejano, asumes que va a tomar mucho tiempo, ¿qué podemos hacer para que lo veas más cercano? ¿Qué creencias tenemos que cambiar en tu mente? ¿Qué sensaciones tenemos que cambiar en tu cuerpo? ¿De qué te tenemos que liberar? ¿Qué ideas tenemos que purgar? ¿No? ¿De qué creencias te tenemos que desvincular para que puedas creer que sí es posible y por ende acortes el tiempo de manifestarlo, que puedas creer que te lo merezcas, que te lo mereces y por eso acortes la distancia de tenerlo? Bueno, entonces en el 2021 compré este departamento en la Ciudad de México, por supuesto con un crédito hipotecario, etcétera, ¿no? Pero me sentía muy cómoda con esto y yo seguía viviendo en Estados Unidos. O sea, imagínate, compré el departamento ni siquiera para vivir en él, simplemente porque en mí había un anhelo de tener una propiedad en la Ciudad de México. Aunque yo no viviera en la Ciudad de México, amo la Ciudad de México, mi familia, mis amigos de toda la vida viven en la Ciudad de México, ahí crecí, ¿no? Entonces, tener un lugar a donde llegar a la Ciudad de México para mí era muy importante y ya no quería tener un departamento rentado vacío. Prefería tener un departamento que conforme pasan los meses yo lo voy comprando. Y obviamente le eché muchas ganas a decorar este departamento, compré los muebles que yo quería, lo decoré, lo hice mío, etcétera. Y ese departamento a la fecha lo tengo. Ahora, cuestiónate esto. El departamento lo compré en el 2021. Estamos en el 2026. Llevo 5 años pagando la hipoteca de un departamento que no rento y que tampoco vivo. ¿Ok? Dentro de los gastos también pago el mantenimiento, porque por supuesto el edificio que yo quería tiene su alberca y su salón de fiestas y su gimnasio y su spa y todas estas cosas que requieren un mantenimiento, lo uses o no lo uses. Y yo en particular lo uso muy poco, porque vivo en la Ciudad de México el 0.5% del año, ¿no? Entonces, todo esto, si lo vemos desde una mente como muy materialista, podemos ver que es una pérdida de dinero. ¿Por qué, Esther? ¿Por qué es una pérdida de dinero? Porque mira, si el dinero que yo puse en el enganche de este departamento lo hubiera puesto como base en un fondo de inversiones y el dinero que pongo en la hipoteca, si fuera una contribución voluntaria a este fondo de inversiones, este fondo de inversiones me estaría dando un retorno muy jugoso en 5 años, que estaría creciendo para cuando 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, técnicamente, haber comprado este departamento que ni vivo ni rento es una fuga de dinero más que un lugar donde se produzca dinero, técnicamente. Ahora, ¿en dónde cambia eso en mi vida? Y aquí, ojo, porque en todos lados abunda que las personas nos digan, no, es que sé inteligente con tu dinero, inviértelo de esta manera, ¿no? Es que así estás perdiendo dinero, es que bla, bla, bla. Yo no tengo nada en contra de las inversiones, para nada. Pero, y de hecho quiero aprender a invertir, ¿no? Sé poquito y quiero aprender mucho más. Sí quiero, sí tienen razón. Sin embargo, nadie aprende en cabeza ajena. Y el camino de mayor expansión es el camino de los anhelos del corazón. Y el corazón no te explica de una manera coherente o inteligente lo que quiere. El corazón solamente dice, eso me expande o eso me contrae. Nada más. Entonces, para mí, tener ese departamento siempre fue un motivo de expansión. Tener el departamento, demostrarle a mí y a mi yo del pasado, aquella con el corazón roto, aquella que se culpaba por no tener Infonavit, aquella que se sentía muy impotente ante poder llegar tarde a su casa porque vivía en la casa de mi mamá y en mi casa son mis reglas, ¿no?
y se hace lo que yo digo, y se llega a la hora que yo digo, y se come lo que yo digo, ¿no? Entonces, en mi propia historia había mucho significado ante tener tu propia casa donde tú pongas tus reglas, donde tú sientas libertad, donde entres y salgas a placer, donde te sientas con completa libertad de hacer lo que te venga en gana, porque ni tienes casero, ni tienes mamá o papá o pareja que te esté limitando. Todo es lo que tú quieres. Y en mi caso, porque mi corazón me lo pedía, independientemente de que el dinero que he puesto en ese lugar técnicamente me hubiera dado más dinero a través de un fondo de inversiones, en mi casa me dio cosas que son muy difíciles de aprender. En mi caso, me dio seguridad personal, me hizo entender y confirmar que sí puedo, perderle como el miedo a ese tipo de inversiones, ¿no? Perderle el miedo a desprenderme de 1 millón de pesos de ahorros, perderle el miedo a tener un compromiso de pagar 50,000 pesos al mes todos los meses por un crédito hipotecario, donde el 40% de lo que pagas o más, el 70% de lo que pagas son impuestos, ¿no? Ni siquiera es el departamento como tal. Pero todo esto me llevo 5 años con el aprendizaje a mi sistema nervioso de desvincularse de ideas de incapacidad, de no poder, de victimismo, de es imposible comprar departamentos, de no te conviene, de los intereses te comen, ¿no? Porque ni los intereses me han comido, no, ni ha sido imposible, ni me siento amedrentada por la vida, ni me siento que los bancos me están robando mi dinero y quitándome mi libertad, para nada. Ha sido un ejercicio de crecimiento, de creer y de sanar muchos lugares de insuficiencia, inferioridad, desconfianza, miedo, ¿no? Entonces, todo esto ha sido una gran inversión en mí a través del juego de comprar un departamento, de comprometerme a una dinámica con un banco, ¿no? Eso me ha dado mucho la madurez, perder ingenuidad, aprender a jugar el juego del dinero, ¿no? Hacerme responsable, saber en carne propia lo que implica comprar una propiedad. Y eso ha sido muy valioso. No digo que invertir no sea bueno, te digo que yo ahora empieza a picarme el mosco de la curiosidad de invertir y aprender de ese tipo de cosas, de CETES y de la bolsa y de ¿no? Entonces, claro que quiero y claro que me interesa, pero por mi historia, por mis dolores, por mi situación, por mis ideales, por las historias de 4 años, ver el edificio crecer y querer comprar un departamento y luego verme adentro de ese departamento mirando a mi yo del pasado diciéndole, gracias por creer en mí, gracias por atreverte a querer esto, porque aquí estoy. Cada vez que yo llego a la Ciudad de México y agarro mi Uber en el aeropuerto y me voy a mi departamento y entro y subo con el elevador y entro a mi casa y veo mis plantas y veo mi pijama debajo de la almohada y mi cepillo de dientes en el baño y mi agua mineral en el refrigerador, hay una sensación de abundancia, de confianza en la vida y de confianza en mí muy particular, porque es parte de mi propia historia de vida. ¿Ok? Bueno, ahora ponte a pensar, bueno, no ponte a pensar, más bien te sigo contando la historia. Pasa, ¿no? Dentro de eso, mi esposo y yo no habíamos querido comprar casa en ningún lado, no habíamos entretenido esta idea, este deseo, este anhelo. ¿Por qué? Porque con el trabajo de mi esposo hemos viajado mucho, ¿no? Entonces vivimos, después de que yo compré el departamento en la Ciudad de México, vivimos en Las Vegas, nos mudamos a vivir a Montana, después nos mudamos a Florida, ahí fue cuando compré el departamento, después de ahí nos mudamos a vivir a Alaska, después de Alaska nos mudamos a vivir a Hawái, en Hawái estuvimos 2 años y de Hawái el año pasado nos mudamos a vivir a Washington, ¿no? Cuando llegamos a vivir a Washington el año pasado, finalmente nos pega la idea de deberíamos de comprar casa aquí. ¿Por qué? Porque encontrar un lugar rentado nos empezó a ser sumamente complicado. Pero no sabes qué complicado. Que si no hay lugares o que si los lugares que hay están espantosos y carísimos. Nos empezamos a dar cuenta que vivíamos en una sola con muchísima plusvalía. Entonces las casas bonitas estaban carísimas y las casas feas también.
Y de repente empezábamos a cuestionarnos este rollo de, híjole, podemos vivir en esta casa, pero la tendríamos que remodelar, pero no la podemos remodelar si no es nuestra, ¿no? Y luego nos topábamos con algunas propiedades donde queríamos, pero nos decían no porque tienen mascotas. Y si tú me conoces, sabes que nuestras mascotas son prioridad absoluta. Entonces, pues no podíamos rentar unos lugares disponibles simplemente porque no te aceptaban las mascotas, ¿no? Híjole, qué rollazo tan complicado. Y entonces pensamos en, ¿y qué tal que compramos, no? Contratamos a alguien de bienes raíces que nos empezó a mostrar casas y demás, pero de plano, por más que veíamos y por más que tratamos, no encontrábamos. Hubo un momento, el año pasado, donde vimos una casa que nos emocionó muchísimo. Era una casa muy bonita, en muy buen estado, con un departamento adicional, tenía como un huerto, tenía paneles solares, tenía una vista espectacular, en fin, nos emocionamos muchísimo, sentimos expansión, el corazón nos dijo sí, la intuición también, y metimos una propuesta de compra. Iba a requerir casi todos mis ahorros de los últimos 6 años en un pago y nos íbamos a meter en otro crédito hipotecario, pero ahora en Estados Unidos. Yo pensaba, no importa, porque en esta casa, imagínate, vamos a ser tan felices y vamos a hacer esto y vamos a recibir personas y voy a hacer mis retiros y voy a cosechar mis propias verduras, ¿no? Estaba muy emocionada con toda esta realidad. Metemos esa propuesta de compra y de repente otro golpe de la vida que nos quita otra capa de ingenuidad. Ponte que la casa costaba 10 pesos, ¿no? Y nosotros les decimos, órale va, ahí están 10 pesos, te quiero comprar la casa. Bueno, pues, ¿qué crees? Que la casa estaba tan bonita y en un mercado con tanta demanda que de repente nos dijeron, no, es que ¿sabes qué? 10 parejas querían la casa y tú ofreciste 10 pesos, pero los demás ofrecieron más. Pero ¿cómo? Yo decía, en México no estoy acostumbrada a eso. En México si las cosas cuestan 10 pesos y tú ofreces 10 pesos, lo compras y te lo dan, ¿no? Pues no, en Estados Unidos no es así. Ponen una casa en venta y como saben que el mercado está saturado, las personas pueden hacer su oferta y pueden ofrecer más con tal de quedárselo. Entonces, nos dicen, ¿no? No, que hubo varias ofertas. Entonces nosotros levantamos nuestra oferta. Y aunque costaba 10 pesos y ofrecimos 10 pesos, de repente volvamos a ofrecer 2 pesos más. Entonces ya estamos ofreciendo 12 pesos por la casa de 10 pesos. ¿Y qué crees? Nos escriben y nos dicen rechazados. Quédate con tus 12 pesos porque alguien ofreció 16 pesos, ¿no? No manches, nos dio un bajón. Brent y yo, la verdad, pasamos por un mes de estar desconcertados y decir, ¿cómo es posible tanta expectativa, buscar la casa, finalmente encontrar algo, tener el dinero para pagarlo, desapegarnos del dinero, entrarle a este reto con todas las ganas y que nos rechacen? La verdad se sintió muy raro, ya nos estaba urgiendo tener un espacio para vivir, entonces terminamos rentando otra vez. Rentamos una casa que es donde estoy en este momento. Estoy en una casa rentada que nos gustó muchísimo, se abrieron las puertas del cielo, manifestamos una casa con una renta viable, en un lugar muy bonito, en una colonia que nos gusta, una casa en buen estado, muy nueva, muy bonita. Y entonces rentamos muy felices. Pero pues seguíamos teniendo como la sensación de que en algún momento íbamos a querer comprar. Pero ¿te acuerdas que te conté las veces que me he mudado? No manches, de México a Las Vegas, a Montana, a Florida, a Alaska, a Hawái, a Oregón. Y en Oregón, la verdad es que en un inicio nos mudamos varias veces porque estábamos viviendo en Airbnb, en lo que descifrábamos si podíamos comprar o no. Entonces, en 4 meses vivimos en 4 lugares diferentes. Yo ya estaba hasta acá de mudarme. Sentía que me salía muy caro no tener un espacio por mi negocio. En mi negocio yo tengo que sentirme bien anclada, inspirada para dar sesiones de coaching, grabar mis podcasts, dar mis cursos, ¿no? Entonces, tener como toda esta sensación de no pertenencia y de vivir con cajas por todos lados y no saber ni dónde están tus cosas porque no las has desempacado, porque ya te vas a volver a mudar, era una fuente de gran estrés para mí. Entonces yo decía, nos está saliendo mucho más caro no tener casa que tener casa, ¿no? Bueno, entonces cuando rentamos esta casa y nos acomodamos, empezó ya una etapa de relajación. Y aunque estábamos rentando, la verdad es que dejamos el sueño de comprar una propiedad porque simplemente no queríamos volver a estresarnos tanto. Bueno, pues, ¿qué crees?
Apenas habían pasado 8 meses en esta nueva casa que el casero nos habla y nos dice, oye, ¿qué creen? Necesito la casa. ¿Cómo crees? No, que la voy a vender, pero antes de venderla le quiero hacer unas remodelaciones, entonces mientras las remodelo voy a vivir en ella y entonces básicamente no les voy a renovar el contrato. Entonces, qué bueno que nos avisó unos 3 meses antes de que se venciera el contrato de renta, porque tuvimos que forzarnos a volver a buscar. Y te voy a ser muy sincera, este momento se sintió tan, tan negativo, se sintió forzado, se sintió como un castigo, se sintió como el universo que está haciendo, no puedo creer que otra vez tenemos que mudarnos, no puedo creer que otra vez tenemos que desarraigarnos, el estrés que eso ocupa, tener que volver a pasar por la experiencia desagradable de buscar lugar, que nos rechacen por las mascotas, que todo esté carísimo, que todo está lejísimos, que todo está difícil, ¿no? Por volver a vivirlo así. Sin embargo, pues no nos quedaba de otra. Así que autocoachándonos y trabajando el mindset y abriéndonos a la posibilidad de que el universo tuviera una gran razón para hacer esto, ¿no? Entonces nos abrimos a que el universo nos sorprenda y empezamos a buscar casas. Por un mes hicimos una búsqueda de varias casas, no veíamos nada que nos gustara, pobre de la persona de bienes raíces que nos llevaba a ver cosas, porque nos llevaba a ver casas que tiro por viaje, era como, no. O sea, yo la veía, yo entraba a la casa y yo decía, es que no quiero ser negativa, simplemente sé que aquí no voy a vivir. Porque en esta cocina no me veo cocinando, porque en este patio no me veo, porque aquí no veo a mis mascotas, porque no me gusta, por angas o mangas. A veces por la distancia, a veces por la energía de la casa, a veces por los acabados, hay veces que por el tamaño, hay veces que por lo que digas, pero no me gustaba. Y por supuesto, menos para comprar. Bueno, pues finalmente encontramos una casa que nos llamó mucho la atención. Era una casa que tenía una gran vista a un río y aunque la casa era muy chiquita, como que tenía posibilidades, ¿no? De que la remodeláramos. Y por supuesto, si la íbamos a comprar, había espacio para poder remodelarla y hacerla a nuestra forma. Al inicio no me emocioné, pero después conforme platicaba con Brent y veíamos las posibilidades que tenía esa propiedad, empecé a emocionarme y metimos una oferta. Metimos la oferta, pero metimos una oferta basada en que pudiéramos hacer un análisis de construcción y si se podían hacer las modificaciones que queríamos, la comprábamos y si no, no. Acá en Estados Unidos para todo hay que pedir permiso. Entonces había que ver las regulaciones de la zona y ver si podíamos construir una terraza y ampliar una zona y etcétera. Total, cuando pasa eso, nos dicen que no se puede, no podemos remodelar, no podemos hacer la terraza, no podemos hacer todo lo que habíamos visualizado y entonces se cae esa opción de venta. Cuando se cae esa opción de venta, volvimos a pasar por las mismas emociones de decepción, desilusión, frustración, nerviosismo, a dónde nos vamos a ir a vivir, necesitamos mover las cosas, se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que desocupar la otra casa, no tenemos a dónde irnos, ¿no? Fue muy, muy estresante. De verdad, no tienes una idea. Los últimos 2 meses, en medida de estas búsquedas de casa, ¿no sabes qué estrés? Después de eso, viene finalmente encontrarnos otra casa. Y viene la misma curva, ¿no? Híjole, a ver si nos aceptan, a ver si no nos aceptan, a ver si se puede, a ver si no se puede, a ver qué tan lejos está en medio de la nada, está lejos o no lejos, nos gusta la distancia o no, bla, 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 bla. Total, decidimos poner una oferta de nuevo, pero ya un poco con reservas emocionales, ¿no? Ya no me quiero desilusionar tanto, ya no me quiero imaginar en esa casa para que al rato me rechacen, ya no quiero imaginarme esto para que al rato no se pueda, ¿no? Entonces ya un poco con estas creencias limitantes experienciales y queriendo proteger un poco nuestra experiencia de no salir tan raspados, ¿no? Pero bueno, metemos una oferta, la oferta nos la aprueban, hubo una etapa de negociación, ¿no? Para ahí algunas cosas que queríamos que arreglaran en la casa, pasamos por una etapa de inspecciones. En Estados Unidos es importante que antes de que compres una casa vayan y hagan una inspección de el circuito eléctrico, la plomería, el pozo, el techo, ¿no? Van y revisan toda la casa. Se aseguran de que pues, la casa esté en buenas condiciones para que tú puedas realmente saber qué estás comprando.
Todo este proceso fue de mucho estrés, fue de mucha espera, de mucho tener que ser paciente, ¿no? Mantener la postura vibracional de quien ya se imagina en la casa sin querer reducir el universo a que a fuerza se hagan las cosas como yo quiera. Pues manteniendo un poco de apertura y confianza que todo va a salir bien, mientras mantengo la postura de quien quiera hacer una decisión inteligente. En fin, para no hacerte el cuento largo, hace 4 días firmamos ya los papeles. Obviamente nos tomó tiempo elegir el plan de préstamo hipotecario para poder solventarlo, hacer la transferencia del enganche para esta casa y desapegarme de una cantidad fuerte de ahorros, de tener algunas conversaciones complicadas en pareja, para alinearnos, para trabajar lo que a ti te da miedo, lo que a mí me da miedo, lo que a ti te ilusiona, lo que a mí me ilusiona, y empezar a llegar a un espacio de paz y de estar de acuerdo en esta inversión. Pero bueno, hace 4 días firmamos y se solidificó la manifestación de esto. Yo en mi Vision Board he tenido fotos de personas firmando contratos que no te imaginas, porque para mí significan contratos con editoriales para siguientes libros, contratos con bancos para diferentes propiedades, contratos para algunos eventos de mi carrera como coach, ¿no? Entonces, siempre he tenido esta imagen que me hace sentir como esta autoridad, responsabilidad al usar mi firma para firmar papeles importantes que me hacen comprometerme con algo. Entonces, qué bonito fue hace 4 días estar firmando con toda conciencia del compromiso que estamos haciendo, de los sueños que van a poderse manifestar en esa propiedad. Y te cuento tantito, es una casa muy bonita, verde, la casa, está pintada de verde y está en un terreno de 20 acres en Washington, a 30 minutos de donde vivo ahora. Yo ahorita vivo en una colonia muy bonita, cerquita del pueblito, ¿no? Pero acá voy a vivir a 30 minutos en el campo, ¿no? Entonces son 20 acres donde hay árboles, donde hay mucho pasto y está esta casa que tiene una gran terraza, una cocina muy bonita, la distribución de la casa es muy abierto, tiene su espacio para su huerto, tiene un gran garage como para todas las cosas de Brent, que si la lancha, que si las motos, que si cualquier cosa de sus proyectos. Entonces tiene su espacio, yo también tengo el mío para tener mi oficina y por supuesto la casa tiene mucho potencial de otras áreas. Por ejemplo, yo quiero construir un templo para mis retiros, quiero construir como habitaciones adicionales para personas que quieran venir a retiros y quedarse ahí. Con ello, pues tienes sus rollos, ¿no? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto tiempo tarda construirlo? En fin, pero es un lugar donde podemos hacerlo, se abren un montón de posibilidades, se abre la posibilidad, ¿no? De diseñar en este lienzo en blanco muchas cosas que podamos tener. Hay un huerto donde quiero plantar un montón de cosas, tenemos la idea de tener abejas, queremos tener en una esquina de la propiedad un lugar para poder tener nuestras propias abejas y producir nuestra propia miel. Todas estas cosas me emocionan. A Brent le encanta la bici de montaña, entonces es una propiedad grande, llena de árboles. Entonces quiere construir un track para bicicleta de montaña y un track para go-karts en la propiedad. Yo quiero poner algunas cabañas, quiero poner algunos RVs, quiero construir un templo y al mismo tiempo queremos tener una casa donde nos sintamos muy cómodos, muy apapachados, muy calientito en invierno, muy fresco en verano. Yo tengo mi idea de tener mi terraza con mi jacuzzi, con mi sauna, para poderme salir pues a pasar tiempo en la naturaleza. Es un lugar donde está repleto de pavos salvajes y venados y demás, ¿no? Muchas cosas que hay por ahí, que sí, conejos y hay águila calva y hay halcones y hay buitres y en fin. Entonces, todo esto nos llena de emoción. Pero fíjate, cuando estaba viendo este rollo, cuando tú vas manifestando cosas que a tu corazón le hacen sentido, siempre va a haber algunas resistencias de la gente que te rodea. ¿Te acuerdas como esta persona que me dijo, no, Esther, estás loca, comprar ahorita es la estupidez más grande que puedes hacer, ¿no? O cuando alguien llega y proyecta su relación con el dinero a tu relación con el dinero. No, espérate, Esther, ahorita comprar una propiedad pudiese ser una decisión muy tonta.
porque ese dinero no está trabajando para ti, porque estás dejando todo el dinero en impuestos, porque estás dejando todo el dinero en el crédito hipotecario, en vez de ponerlo en un fondo de inversiones y con ese dinero el fondo de inversiones empezar a generar en unos años. Yo no digo que nada de eso sea mentira. Todo de eso es verdad, es muy valioso, es muy interesante y es muy importante considerarlo. De verdad, no comprar no es una cosa que compres cualquier cosa, a menos que tengas muchísima lana y no te importe. Pero a lo que voy es que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio camino de abundancia. ¿Por qué? Para nosotros, tener una propiedad en Estados Unidos significa mucho. Así como en su momento, hace 5 años, para mí significó mucho y sigue significando que a la fecha se ha vuelto una parte de mi normalidad y ya no me estira, ya no me saca de mi zona de confort pagar el departamento de México, aunque no lo rente y tampoco lo viva. Pero el simple hecho de tenerlo me ha ayudado a cultivar una confianza personal importante. Ahora, el tema de ser dueño de una propiedad tiene que ir muy relacionado con qué es lo que ves pasando en esa propiedad. Por mucho tiempo no compramos porque nos veíamos viajando y yendo a otros lugares. Pero por supuesto, cuando rentas, no puedes ni modificar, no puedes expandir, no puedes remodelar, no puedes construir otro departamento, no puedes construir el templo, no puedes meter abejas, ¿sabes? Cuando sí vives en una propiedad o cuando sí eres dueño de una propiedad, se abren las posibilidades de lo que puedes hacer con esa propiedad. Y lo que hagas con esa propiedad puede ser una fuente de abundancia que no necesariamente es lineal. Y esto quiero que te lo cuestiones. Generalmente crees que el camino para manifestar abundancia económica tiene que ser lineal, es decir, yo para tener dinero tengo que trabajar y me lo pagan con mi sueldo. O yo para incrementar mi dinero lo tengo que invertir y entonces el retorno por mi inversión es esto y se acumula de esta manera y se multiplica de esta manera y es así como tengo más dinero. Si tú solamente descansas en las formas lineales, lo estás controlando con tu mente. Porque las formas lineales de crear algo vienen desde el control de lo que sé que es posible. Entonces, no hay espacio para la magia del universo, no hay espacio para los milagros, ni las serendipias, ni las cosas impredecibles. Entonces, hay veces que crear una vida fascinante va a depender que le hagamos más caso al corazón que a la mente, ¿no? Por supuesto, tenemos que incluir a la mente, porque si no la mente nos hace pasadas, dándonos muchas noches de preocupación y de insomnio, batallando con duda o con incertidumbre. No vamos a abandonar a la mente, pero me refiero que la decisión viene desde nuestra sabiduría intuitiva, porque el hecho de tener una propiedad a mí me va a dar un lienzo en blanco para crear diferentes ofertas y cosas que puedo tener en mi propio terreno, como lo que te decía, de construir mi propio templo, hacer retiros en mi propia casa, construir quizá algunas cabañas o algún departamento que podamos rentar o que podemos utilizar para cuando personas vengan a hacer retiros de pareja conmigo. No sé si lo sabías, pero doy unas terapias de pareja muy importantes que ayudan a parejas que están en situaciones muy críticas o al borde de divorcio, batallando con heridas profundas. O sea, a mí me encantaría poder tener un departamento donde una pareja que esté trabajando en salvar su matrimonio pueda venir y meterse a la naturaleza, vivir en un departamento 4 días, tener sesiones, ceremonias, momentos de integración y de reflexión donde se salgan de la rutina de su casa, de su vida y puedan venir. Nada de esto es posible en una casa rentada. No es posible, ¿no? Entonces, la abundancia que tengas con una idea en donde quieres poner tu dinero va a poder florecer de maneras misteriosas siempre y cuando estés buscando el camino de mayor facilidad. Es por ley universal del menor esfuerzo. Cuando encuentras el camino que te hace sentir más expansivo y que te llena más de alegría, gozo y gratitud, es el camino que eventualmente se puede convertir en una fuente mayor de abundancia económica. ¿Por qué? Porque puedo yo poner todo mi dinero en inversiones, pero si estoy vibrando en aburrimiento, en vacío existencial, no me merezco mis cosas, no quiero invertir en una casa porque me muero de miedo, porque no confío en los bancos o en el gobierno, y entonces vibro todo el tiempo en esta sensación de víctima, porque no puedo hacer lo que quiero, porque me cobran muy caro, porque son unos abusivos, entonces mejor yo invierto el dinero o, ¿no?
probablemente no tengas el mismo resultado que otra persona que tiene unos resultados maravillosos con sus inversiones. Cada uno de nosotros tiene que empezar a analizar su propia relación con el amor, con el dinero, con el éxito, con los hobbies, para dentro de eso ir avanzando en mi propia jornada por cambiar mis propias creencias para que mis sueños quepan. Entonces, cuando tengas ideas de este tipo, y alguien te diga, no, no hagas eso, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a renunciar a tu trabajo para emprender? No lo hagas. ¿Cómo te vas a divorciar? No, no lo hagas. ¿Cómo te vas a quedar en una situación así? No lo hagas. ¿Cómo vas a invertir en una propiedad? No lo hagas, ¿no? Tenemos que tener mucha noción de nuestra autonomía para escuchar a nuestro corazón y poder ejecutar desde este lugar. Igual tú y yo somos creadores de nuestra propia realidad. Tú y yo podemos crear abundancia a través de los cuentos más locos si nos atrevemos a creer que es posible. Entonces, yo ya te conté en esta clase, básicamente te hice una línea del tiempo de mí con la idea de tener una propiedad y cómo ha ido avanzando para eso manifestarse y que yo pueda manifestarme como propietaria, ¿no? Y empecé platicándote desde no tengo un centavo y no confío en mí misma. Ni siquiera veo viable algún día tener algo. Te pasé por ahí algunos momentos traumáticos, tales con mi mamá, que me corriera de mi casa, sentirme completamente victimizada, porque si yo no soy dueña no puedo opinar, o situaciones como si yo rento no puedo modificar el espacio, o si yo no tengo novio no puedo con la carga yo sola, ¿no? Creencias limitantes que son icónicas a mi historia. Pero si te conté esto con tanto detalle, es para que tú empieces a analizar tu relación con el trabajo, con el amor, con tu cuerpo o con algo muy similar como el dinero y propiedades, para que empieces a cuestionarte en dónde estás. Recuerda que cuando aprendes a manifestar, aprendes a comprimir el tiempo y la distancia que toman las cosas, porque empiezas a darte cuenta que eres sumamente poderoso con tu mente y con tus emociones para hacer que las cosas pasen. Y no necesariamente todo crecimiento o toda inversión económica tiene que ser lineal y aprobada por todos y validada por la inteligencia del colectivo que dice que lo de hoy son las inversiones, o lo de hoy es el real estate, o lo de hoy es emprender, o lo de hoy es tener un trabajo y ahí quedarte 30 años para retirarte de ese trabajo. Cada quien tenemos nuestra propia ruta, cada quien tenemos nuestra propia sabiduría divina. Se trata de tener una vida abundante, pero no una vida predecible, una vida fascinante donde vivamos grandes aventuras. Para eso es la vida, para disfrutarla. Bueno, entonces ya te conté toda la aventura que vivimos, las altas, las bajas, las confusas, las estresantes, de ir creyendo en mi capacidad de ser propietaria y ser responsable de préstamos, hipotecas, mantenimientos y próximamente jardinería, mi huerto, mis abejas y todo lo que tenga que ver con la propiedad que hemos comprado. Entonces estoy muy emocionada, te iré contando cómo va la mudanza. Te digo que firmamos hace 4 días, entonces llevamos solamente 4 días mudando cosas. Esta nueva casa está a 30 minutos de donde vivo ahora, entonces es la primer mudanza que vivimos con mayor facilidad, de que no tenemos que subirnos a un avión. Entonces hemos estado dándonos varias vueltas con mi coche y la camioneta y llevamos cajas y cosas. Entonces en eso estoy estos días, mudándome, y te estaré compartiendo en redes sociales cómo va la abundancia, cómo va el acomodo, te estaré enseñando cómo es la propiedad. Estoy muy emocionada porque hay muchos venados, ahorita estamos en pleno verano, entonces los días están muy soleados, el pasto está muy verde, hay flores por todos lados, me siento muy inspirada y por supuesto muy dispuesta a conocer la propiedad en otoño, en invierno, en fin. Ahí vamos, estoy muy contenta con esta manifestación. Tiene sus retos, hay que mantener la postura vibracional de quien cree que es posible, quien no se arrepiente porque sabe que la decisión vino del corazón, pero con ello abriendo espacio a crecer, a madurar y a ver cómo puedo crear abundancia a través de mi propio camino. Y por supuesto, no tengo nada en contra de las inversiones. De hecho, estoy estudiándolo, viendo videos en YouTube, ampliando mi mente, metiéndole creencias a mi paradigma de que invertir es divertido, jugar con el dinero es fascinante, es interesante. Yo soy buena para invertir, cada que invierto gano dinero. Entonces, al mismo tiempo que compramos esta casa, sí estoy entreteniendo ideas de inversiones y también lo quiero hacer, me emociona mucho hacerlo, pero
El punto era decirte, no dejes que los demás opinen cuál es el único camino para ser inteligente con el dinero o para tener una vida abundante o tener una vida donde te sientes cómodo, bien arraigado a tu espacio, a tu casa, a tu trabajo, a tu rutina, ¿no? Solamente tú decides lo que para ti se siente bien, lo que está lleno de felicidad y gratitud en tu jornada a tener todo lo que tu corazón anhela, ¿ok? Bueno, yo soy Esther Iturralde y este fue un episodio más de Mi Medicina Podcast. Recuerda que si quieres aprender a manifestar y estás dispuesto a iniciar un camino de conciencia donde estás dispuesto a sanar todo lo que te estorba, a reemplazar creencias limitantes de todo lo que te da miedo, a expandir la capacidad de tu sistema nervioso para sostener la postura de quien ya tiene la vida que quieres tener, tengo un programa fascinante que se llama Self Masters, dura 1 año, es el camino del manifestador consciente, donde vas a poder encontrar que el camino más corto para manifestar es el camino de sanar tus heridas, soltar lo que duele, desvincularte de todas las creencias limitantes y abrirte a la posibilidad de creer que todo es posible, que te lo mereces y que tienes toda la capacidad de acortar la distancia y el tiempo que crees que las cosas toman. Pero para eso hay que conocer un poquito de física cuántica, un poquito de amor propio, un poquito de magia, un poquito de serendipia y estoy segura que puedes crear cosas fascinantes que te dejen a ti y a todos con la boca abierta de lo que es posible cuando crees en ti. Porque hoy, que tengo 42 años, si volteo y le enseño mi vida a mi yo de 30, me diría, jamás creí que todo esto era posible en 12 años. Yo creí que no iba a ser posible, pero ni a mis 80, ¿no? Entonces, mi yo de 30 años pasó por muchos saltos cuánticos, muchas transformaciones para que en 12 años fueran posibles cosas que se veían absolutamente lejanas, mucho más lejanas de una década. Lejanas onda 5 décadas. O en esta vida no va a ser posible, ¿ok? Entonces, no importa qué tan precaria sea alguna situación, si es amor, espiritualidad, salud, cuerpo, éxito, vocación, hobbies, dinero, no importa qué área sea, cualquier área que no esté funcionando, tú la puedes reinventar. Pero para reinventarla, primero tenemos que analizar qué creencias hay, qué emociones hay, qué heridas hay, dónde duele, dónde está la densidad que cargo que me genera la imposibilidad de este salto cuántico o de ver cómo el tiempo se puede comprimir. Así que, si esto te interesa, toda la información de Self Masters está en las notas de este episodio. Ve a las notas, dale clic, conoce más de este programa y si te quieres unir, me va a encantar ayudarte a manifestar la vida de tus sueños. Te mando un beso enorme y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Yo soy Esther Iturralde y este es mi podcast, Mi Medicina. Espero que este contenido te esté ayudando, te esté guiando, te esté abriendo nuevas perspectivas. Antes de que te vayas, si estás escuchando este podcast en YouTube, por favor, suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones cuando haya un episodio nuevo. Si estás escuchando esto en Apple Podcast, por favor, déjame 5 estrellitas y un review. Me ayudarías muchísimo a ser más encontrable para que más personas encuentren este podcast y puedan también escucharlo. Si estás escuchando en Spotify, también suscríbete a este canal y déjame unas 5 estrellitas. Ahí no me puedes dejar review, pero tus estrellitas cuentan mucho. Y por supuesto, si este episodio sabes que le puede ayudar a alguien que tú conoces, por favor, compártelo. Ayúdame a llegar a más personas para que puedan encontrar respuestas a sus preguntas, contenido que les ayude, les inspire y por supuesto que se den cuenta que no están solos y que hay formas de sanar, formas de trascender para manifestar la vida que más nos emocione vivir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar.